de los temas que más se pregunta en torno al MBTI es ¿qué tipos son compatibles con cada uno? Hemos visto varias teorías que hablan de esto y también nos hemos fijado a lo largo de muchos años en tendencias en nuestro entorno, en ficción y en nosotros mismos. No creemos que haya una respuesta definitiva, pero con motivo de San Valentín vamos a compartir lo que sabemos y lo que creemos sobre las compatibilidades entre las diferentes personalidades. ¡Comenzamos! Lo primero que hay que aclarar es que en caso de existir una teoría de compatibilidad fiable, que no está claro, no tiene que ser una guía absoluta para nadie. A fin de cuentas, hay un montón de factores que pueden enterrar la supuesta efectividad de la compatibilidad MBTI, especialmente el tipo de personas que hayamos conocido a lo largo de la vida, o incluso la relación con nuestros familiares o amigos de infancia, que pueden haber marcado mucho el tipo de cosas que buscamos o el tipo de cosas de las que huimos. Al final, el MBTI es solo un añadido más a todo lo que conforma nuestra identidad. Pero pasando a lo que hemos venido, existe una teoría bastante extendida, una de tantas, a la que llamaremos teoría general, ya que es la más aceptada, que dice que existe una atracción fuerte entre las personas cuyas funciones dominante y auxiliar comparten la misma letra, pero se van a la dirección opuesta. Es decir, los ni con los ne, los si con los se, los fi con los fe y los ti con los te. De ser así, la persona que más te puede atraer o con la que puedes tener más compatibilidad, basándonos en el MBTI, debería ser la que cumpla estas características. Si por ejemplo eres ENFP, tu función dominante es NE, buscarás a una persona NI, y tu función auxiliar es FI y buscarás a una persona FE. En teoría, la pareja ideal de un ENFP sería INFJ. Nosotros no estamos en contra de esta teoría, pero sin embargo hemos visto, tanto en la vida real como en ficción, como en casos de personas que comentan en distintos foros y canales MBTI, que existe una pequeña variante de esta teoría que hace la diferencia. Lo de los NE con los NI y los SE con los SI se mantiene, sin embargo, en el caso de las letras F y T cambia. Los FI se atraerían con los T y los FE se atraerían con los TI. A esta teoría la podemos llamar teoría mixta, ya que es una mezcla entre la general y una de la que hablaremos ahora. El problema de la teoría mixta es que existe cierta polémica, aunque para entenderla hemos de detenernos primero en una tercera teoría, mucho más sencilla, que se basa en que los opuestos se atraen. Sería tan sencillo como que si eres INFP te fijarías en la persona que tiene todas las letras distintas, por lo tanto ESTJ. A esta teoría la llamaremos la teoría de los opuestos. La polémica con la teoría mixta se basa en que muchos creen que nació de apoyar en primer lugar la teoría de opuestos, ya que se mantiene que los FI se van con los T y los TI con los FE, pero haciendo que los N se puedan quedar solo con N y los S se queden con los S, usando el sistema de la teoría general. Existe una corriente de pensamiento, especialmente en foros de habla inglesa, en el fandom del MBTI, que dicta que los N son superiores en algún sentido a los S, por lo menos en inteligencia, talento, etc. Evidentemente estamos totalmente en contra de esa idea, pues nadie es superior a nadie, pero no podemos negar que eso existe y no es descartable que sí que haya gente que crease la teoría de opuestos, pero intentando que los N y los S queden separados, para no mezclar como los de arriba con los de abajo. Realmente no sabemos si ese fue el origen de la teoría mixta o si se basó en auténtica observación y patrones reales, pero el caso es que nosotros, antes de leer nada de todo esto, y sin tener intención de separar por favoritismo ni por letras ni nada, también llegamos a la conclusión de la teoría mixta por nuestro propio pie. Ahora vamos a intentar explicar los motivos de por qué creemos que la teoría de compatibilidad menos mala es la teoría mixta. Y después mostraremos una tabla que ilustre nuestras conclusiones y nos diga al final con qué MBTI tienes más posibilidades de complementarte, sentir atracción o tener una buena compatibilidad en general. Creemos que para una buena compatibilidad, en una gran parte de los casos, aunque como decimos, cada caso es un mundo, lo que funciona es que exista un equilibrio entre cosas en común y cosas diferentes con las que complementar a unos y a otros. Por ejemplo, si vamos por letras, el mejor ejemplo sería la unión P con J, que es de hecho algo que casi cualquier teoría tiene como prioridad, ya que siempre tiene que haber uno que aporte orden y planificación y otro que aporte más flexibilidad y reactividad. Cuando 2J o 2P están juntos, es muy posible que uno de la pareja tenga que forzar ese rol para conseguir ese efecto. Por supuesto, habrá casos donde eso no sea un problema, en caso de ser 2J o 2P, sea porque uno de los dos lo tiene muy marcado y entonces al otro le da más igual o puede hacer un rol un poco más completo, o simplemente porque lo que faltaría en esa pareja a lo mejor no les importa tanto.
pero en términos generales sí que suele existir esa simbiosis, al menos si nos vamos a los casos generales que se pueden ver por ahí. El principal problema de la teoría de opuestos, la que haría que un INFP esté con un ESTJ, es que por un lado tiene el problema de que son muy diferentes, ya que están totalmente al revés, pero por el otro mantienen igual todas las funciones cognitivas, y por lo tanto no aportan ninguna de las funciones que tienen escondidas. Es decir, entre los dos suman 4 funciones, no hay tanto complemento como abarcar entre 6 y 8 como en las demás teorías. No negamos que en efecto los opuestos se atraen, y quién sabe si para algunos conservar las mismas funciones sea precisamente una gran ventaja, aunque no creemos que eso sea mayoría. La ventaja de la teoría mixta es que, por un lado, crea algunos opuestos y por el otro, crea relaciones de funciones vecinas. Es decir, una persona ne estaría con una persona ni, y por lo tanto ambos cubren el espectro de la letra. Siendo así, uno podría pensar que entonces es igual de válido crear una especie de teoría mixta alternativa que haga que los phi estén con los fe, pero que los ne estén con los si. De ser así, un INFP pasaría a tener atracción por un ESFJ. Si hay algún INFP en la sala que le haya pasado eso, que lo diga. Pero curiosamente, este tipo de ejemplos nos parecen de los más invisibles entre el fandom. Salvo que ahora haya un aluvión de personas que sí que les pasa. Entonces, ¿por qué funciona mejor que la F y la T sean opuestas y la N y la S se relacionen con su vecina, con su función sombra? Un motivo de esto puede ser que las funciones evaluadoras, F y T, buscan una cosa y las funciones perceptivas, N y S, buscan otra, y por lo tanto no tienen por qué correr el mismo destino. Es decir, no es extraño que para evaluar, para trabajar cosas como los valores, emociones, pensamientos, busquemos cosas que, por un lado, sean opuestas, recordemos, opuestos se atraen, pero que de alguna forma entiendan lo que somos. Es decir, si tú eres T y te atrae una persona phi, recuerda que los opuestos de funciones siempre comparten mapa, así que un T siempre tendrá phi en su mapa. Una persona phi también tiene T, solo que más bajo. Por eso no es que no entiendan a la otra persona. Es decir, se cumple el factor de comprensión y se suma el factor de atracción por opuestos. Eso es algo que creemos que en las evaluadoras sí que se valora. En cambio, para las perceptivas, puede que sean otras las normas del juego, o como mínimo no están obligadas a que sean las mismas, ya que las evaluadoras servían más que nada para tomar decisiones, expresar pensamientos, sentimientos, valores, etc., mientras que las perceptivas, las N y S, son formas de ver el mundo, percibir y procesar la información, actuar con el entorno no humano, los sentidos, las ideas. Tal vez para eso lo que busquemos sea hablar el mismo idioma que otra persona, pero que nos complemente. Puede que un N se entienda mejor con un N y un S con un S. De hecho, es común ver casos donde hay una barrera muy fuerte de comunicación entre unos y otros, o donde unos pueden poner nerviosos a otros, por lo menos cuando la N y la S de las dos personas están muy marcadas. Por lo tanto, un NE podría fijarse más en un NI, ya que está en el otro lado del espectro de la intuición, y podrían abarcar dos lados diferentes de todo ese espectro de ideas, abstracción, poca concreción, pensamiento lateral, etc. Y lo mismo un SE con un SI, ambos dentro de un lenguaje palpable, en el mundo real, plano sensorial, realistas, pero aportando cosas distintas el uno para el otro. Todo esto ha sido apoyado a lo largo de muchos casos que hemos visto a lo largo de 8 años conociendo el MBTI, y aunque no podemos considerarlo una teoría 100% fiable, ni que deba condicionarte, sí que nos parece la menos mala. Por cierto, añadimos que hemos encontrado que en esta teoría mixta, la unión entre un extrovertido y un introvertido, por ejemplo INFP con ENTJ, genera un tipo de atracción más clara, pero también algo más peligrosa al principio. Mientras que si comparten introversión-extroversión, por ejemplo INFP con INTJ, se genera un efecto similar pero algo más controlado, pudiendo ser una opción muy a tener en cuenta si se prioriza estabilidad por encima de atracción salvaje, por ejemplo. Al final todo esto importa poco porque siempre encontrarás casos de parejas inspiradoras y geniales, ya sea en ficción o en la vida real, que pasen completamente de esta teoría y que funcionan a la perfección con cualquier otra combinación. De todas maneras, si en estas parejas que se salen de estas teorías de las que hemos hablado, pudiésemos encontrar una especie de patrón, es posible que hayamos detectado alguno que otro, que lo vamos a compartir ahora también. Por ejemplo, no es del todo descabellado pensar que puedan atraerse personas con casi la misma personalidad, pero cambiando extroversión por introversión. Por ejemplo, INTP con ENTP. Si tienes muy claro que tus funciones son las mejores para ti, tal vez te interese estar con alguien que tenga las mismas. A veces puede generar algún choque importante, por ese efecto de si en teoría eres como yo, porque actúas tan diferente, pero sí que creemos que puede ser una buena compatibilidad a la hora de entenderse en una relación sólida. Se entenderán bien, pero tendrán el problema de que solo abarcan 4 funciones entre los dos. Otra que hemos visto que tiene un buen recorrido es los que comparten una pareja de funciones, pero cambia la otra.
Por lo tanto, si tienes la misma dominante inferior, pero cambian las del medio, la cosa puede que no vaya mal, por ejemplo, INFP con ISFP. Y si tienes la misma auxiliar y terciaria, pero cambian la dominante y la inferior, tampoco está nada mal, por ejemplo, STP con SFP. La base de esto sería que, aunque sea con un orden diferente a como lo hemos explicado antes, igualmente comparte buena parte de la teoría de en unas cosas somos iguales y en otras somos diferentes, haciendo que exista un buen equilibrio entre complemento y entendimiento, ya que en unas cosas podrán pensar igual y en la otra aportarán puntos de vista diferentes. Si eso coincide con las preferencias personales de cada uno, es decir, si este tipo de cosas que puedan tener en común son las que realmente quieres que tengan en común y las que son diferentes son las que realmente necesitas para complementarte, entonces puede salir una muy buena relación de ahí también. Si no sabes cuál sería tu caso con tu pareja o con alguna persona que te guste, enseguida pondremos la tabla y quedará todo claro. Pero antes de pasar a esta tabla donde resumiremos todo esto aplicado a cada tipo, ¿existe alguna relación entre MBTIs que parezca algo más incompatible? Pues siempre aclarando que ninguna persona debería considerarse incompatible con otra solo por su MBTI, sí que podríamos encontrar una fórmula que nos parece la más sospechosa de ser la que podría generar esta incompatibilidad. La mencionaremos más que nada por si alguien quiere confirmar que esto le pasa, o por si quiere aprovechar para decir, ah mira sí, mi ex tenía esta personalidad precisamente. Si has visto el vídeo de las funciones sombra, sería la compatibilidad entre tu dominante más auxiliar con tu embaucadora, la séptima, como dominante, más tu demonio, la octava, como auxiliar. Por ejemplo, si eres ni dominante y te auxiliar, tu embaucadora es Fe y tu demonio es Si. Por lo tanto, un Ni-Te, la pareja más incompatible sería un Fe-Si, es decir, un INTJ con un SFJ. ¿Por qué sería esto? Pues porque tiene lo peor de cada mundo. Primero sería una persona que tiene como dominante la función que más nos cuesta entender y en que menos confiamos de primeras. Y tendría como auxiliar la otra función con la que tenemos más desconexión de todas, generando una barrera fuerte por varios ángulos. Los resultados de esta combinación hacen que no se comparta ni una sola función cognitiva, y aunque eso no siempre es malo, aunque creemos que diferir en 6 y coincidir en 2 nos parece el mejor equilibrio, ya que sería el punto medio entre los dos extremos, el problema de esto es que no comparten ninguna ni siquiera usando la fórmula de atracción con tu función vecina, ya que están todas bastante distanciadas. La dominante de uno se atraería con la terciaria del otro y la auxiliar con la inferior, quedando bastante descompensado. Pero principalmente por usar como dominante y auxiliar la peor pareja posible para entenderse, es que creemos que esta combinación es la más incompatible de todas. Ahora sí, vamos a pasar a la tabla. Usaremos INFP como base y luego la imagen irá cambiando a cada una de las 16 personalidades para que tengas claro cuál es la tuya. Primero, para explicar la tabla, pondremos como primera opción de atracción la que hemos defendido en nuestra teoría principal, la mixta, así que para INFP sería NTJ. Como segunda opción, la misma pero cambiando introversión por extroversión, en este caso INTJ. Después, para no llevarle la contraria a una de las teorías dominantes, vamos a usar la teoría general, la de la conexión entre mismas letras pero en otras direcciones. Para INFP sería ENFJ y luego, por lo tanto, INFJ. Como hemos dicho, no nos parece tan mal, pero apostamos más por la mixta. Ahora vamos con la tan querida teoría de opuestos, que aunque no nos convence, tampoco nos parece mala idea y tiene sus cosas buenas. Para INFP sería ESTJ y luego ISTJ. Los puestos 7, 8 y 9 serán un empate con las tres teorías alternativas que hemos propuesto. La de la misma personalidad pero cambiando introversión por extroversión, en este caso sería ENFP. Y las dos teorías de compartir dos funciones que vayan en pack pero cambiar las otras dos. Para cuando el cambio dominante auxiliar para INFP sería INTP y si el cambio es auxiliar terciario sería ISFP. Nos parecen las tres al mismo nivel, por eso las ponemos en empate. Luego pondríamos las mismas que esas tres últimas, pero cambiando introversión por extroversión. Por lo tanto serían INFP, ENTP y ESFP. Para el puesto 13 tendríamos la teoría invertida respecto a la nuestra, la teoría mixta alternativa, que es la que nos parece una combinación que no encaja, pero que por lo menos tiene una base no tan lejana a la de nuestra teoría predilecta, así que no podemos poner la última. En este caso sería ESFJ, y en el 14 ponemos su versión introvertida ISFJ. Para los puestos 15 y 16 usaremos la teoría de incompatibilidad que hemos explicado al final, por lo que el puesto 16 se lo lleva en este caso ESTP y su versión introvertida ISTP se llevaría al puesto 15. Ahora vamos a ir cambiando la tabla con las diferentes personalidades para que tengas claro cuál es la tuya.
Haz un pantallazo, apunta o simplemente mira dónde está la persona en la que estés pensando en esa tabla respecto a ti. Y hasta aquí nuestra explicación sobre las compatibilidades de MBTI. Este tipo de vídeos no pretenden ser una clase ni tampoco una guía, ya que puede haber 1000 motivos por los que sentirte atraído por alguien que pisotee en todo esto. Igual la persona que te gusta está en el puesto 14 de la tabla, pero resulta que le gustan los mismos animes y los mismos juegos, y con eso ya se manda esta tabla a la basura. Puede haber cientos de motivos realmente, pero si quieres tener uno más en la recámara, o si quieres decirle a tu crush, mira este vídeo, dice que somos los más compatibles, pues entonces bienvenido sea. ¿Cuáles son tus observaciones o experiencias sobre este tema? Nos gustaría leerlo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo deja un pulgar arriba y si eres nuevo por aquí, suscríbete a nuestra academia para aprender juntos sobre el MBTI. Nos volveremos a ver aquí, en Academia MBTI. Hasta la próxima.